Un niño acaba de nacer. Su primer aliento y su primer llanto anuncian el milagro de una nueva vida. Pero ¿qué ocurre con el otro milagro, el que se produce en la profundidad del útero materno, lejos de toda mirada? El desarrollo del feto humano es un misterio que aceptamos como un acto de fe. Una aventura de 9 meses. El proceso de 9 meses que se produce desde la concepción hasta el nacimiento comienza con la fertilización en las trompas de Falopio. De entre varios cientos de millones de espermatozoides, solo uno fertiliza a uno de los óvulos que se producen en los ovarios de la mujer alrededor del 14º día después de la menstruación. Cuando se produce la fertilización, un espermatozoide que contiene la mitad de los cromosomas necesarios para la creación de un nuevo ser atraviesa la membrana del óvulo. El cromosoma vital que determina el sexo del niño pasa del espermatozoide al óvulo. El sexo del niño queda determinado en el momento mismo de la fertilización. Una vez que el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, queda aislado de todos los demás. Después de la concepción, el nuevo ser comienza a desarrollarse rápidamente. Las etapas del desarrollo se miden a partir de la fecha de la última menstruación. El óvulo fertilizado se divide pocos segundos después de la concepción, primero en 2 células, luego en 4, en 8. En 4 a 6 días, el núcleo de células se traslada lentamente hasta llegar al útero, donde se implanta en la pared interior que contiene una gran cantidad de sustancias nutritivas. Tres semanas después de que el espermatozoide fertiliza al óvulo, el embrión se dobla hasta formar una curva. En la 4ª semana aparece la cabeza y las pequeñas protuberancias que se convertirán más tarde en los brazos, las piernas y los ojos. El corazón, que late 200 veces por minuto, comienza a bombear sangre a todo el embrión, que apenas tiene el tamaño de un guisante. Durante las 4 semanas siguientes, la parte superior del embrión va desarrollándose rápidamente. Los ojos, las orejas y la nariz se van delineando. A medida que los brazos y las piernas van adquiriendo su forma definitiva, empiezan a aparecer los dedos de los pies y las manos. El embrión ya tiene el tamaño de una nuez. El embrión flota libremente protegido por el líquido amniótico. Todavía es muy pequeño para que la madre advierta su presencia, pero sigue creciendo rápidamente. A medida que crece, también se desarrollan sus nexos vitales. El nudoso cordón umbilical transporta elementos nutritivos, oxígeno y desechos entre la madre y el niño. La placenta
que se encuentra en la otra punta del cordón umbilical, procesa prácticamente todo lo que pasa de uno a otro. La placenta ocupa aproximadamente una tercera parte del útero y sirve para proteger, sujetar y alimentar al feto. Solo una delgada capa de células separa la sangre de la madre de la sangre del niño. Los elementos nutritivos que hay en el organismo de la madre pasan fácilmente de la placenta a través del cordón umbilical hasta llegar al embrión. La placenta impide que muchos virus y bacterias pasen a la sangre del embrión, pero lamentablemente hay muchos medicamentos que ya pueden afectarlo a esas alturas. Durante las importantísimas 10 primeras semanas, los medicamentos que consuma la madre pueden afectar el desarrollo de los órganos del embrión y provocarle defectos. Alrededor de 8 semanas después de la última menstruación de la madre, se pueden detectar los primeros movimientos del embrión con una sonografía o ultrasonido. En esta etapa de su desarrollo, el embrión va creciendo varios milímetros por día. A medida que crece, también cambia la forma y la posición del útero. Es posible que empiece a presionar la vejiga y la madre sienta necesidad de orinar con frecuencia. Diez semanas después de la última menstruación, los órganos del embrión están ya casi completamente desarrollados y ya se lo considera un feto. A las 11 semanas, el feto mide unos 50 milímetros o 2 pulgadas. Este pequeño ser, débil e infinitamente delicado, no pesa más que una moneda pequeña. A las 12 semanas, a través del líquido amniótico ya se destaca la cabeza alargada del feto. Sus ojos abultados ya están cubiertos por los párpados cerrados. En la punta de los dedos se pueden ver las uñas, mínimos puntos con la transparencia de una perla. Si el feto es de sexo masculino, los genitales que antes tenían características femeninas se han transformado en un pene pequeño pero bien definido. Alrededor de la 16ª semana, una pelusa llena de espirales llamada lanugo cubre todo el cuerpo del feto. El lanugo y la grasa natural del cuerpo lo protegen del líquido que lo rodea. Entre las semanas 16 y 20, el cuerpo del feto deja de ser transparente y delicado como una porcelana. Parte del esqueleto, que hasta entonces no era más que cartílagos, se va solidificando y convirtiendo en tejido óseo. A medida que van surgiendo tejidos grasosos, el cuerpo del bebé se redondea. En la 16ª semana, el feto empieza a tragar líquido amniótico y la madre siente su tosecilla rítmica parecida a un hipo. Entre la semana 16 y la semana 20, la madre siente en la parte inferior del abdomen los leves movimientos del feto, mínimos e inolvidables latigazos que algunas mujeres comparan con los coletazos de un pez. En un sonograma del feto hecho entre las semanas 20 y 25, se puede observar el movimiento del feto, que en la semana 25 ya tiene 10 pulgadas de largo. Las palpitaciones del corazón son más suaves y lentas, alrededor de 160 por minuto.
Entre la semana 28 y el nacimiento, el tamaño del feto prácticamente se duplica, de 12 a 20 pulgadas. Su peso se triplica, de 2 a 7,5 libras. Entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo, el útero crece hacia arriba para que el feto quepa en su interior. El útero se expande hacia el esternón y los órganos internos de la mujer cambian de posición. La madre siente mucho más los movimientos del feto. Está tranquilo y solo reacciona a veces moviendo levemente un brazo o una pierna, o se mueve más, dando rápidos puntapiés y cambiando rápidamente de posición. Es muy probable que la personalidad de este pequeño ser ya pueda manifestarse en sus movimientos fetales. A medida que la madre se va adaptando al crecimiento del feto y a las molestias que pueda provocarle, el feto va pareciéndose cada vez más a un recién nacido. Debajo de la piel se van acumulando capas de grasa. Las uñas de los pies y las manos son más largas y duras, tan largas y tan duras que en muchos casos se pueden ver pequeños arañazos en la cara de un recién nacido. Durante el tercer trimestre, el feto pierde el vello suave que lo cubre y que queda flotando en el líquido amniótico que el mismo feto se traga. La inhalación y exhalación rítmicas del líquido son una preparación del feto para respirar después del nacimiento. Los preparativos para el nacimiento comienzan con el cambio de posición del feto, que queda con la cabeza hacia abajo, para que la cabeza sea lo primero que asome del cuerpo de la madre. Las contracciones rítmicas del útero indican que dentro de poco se producirá el alumbramiento. Cuando las contracciones se hacen más frecuentes, el canal que se encuentra en el extremo del útero se dilata. El tapón mucoso se suelta y sale como una secreción sanguinolenta. La membrana que contiene el líquido amniótico se rompe por la presión y del cuerpo de la madre sale parte del líquido que rodea al feto. Las contracciones se vuelven más frecuentes, prolongadas e intensas, y el canal cervical se abre cada vez más para que el feto pueda pasar a través de él. Y luego el nacimiento, de la oscuridad a la intensidad de la luz, de la ingravidez dentro del útero a una multitud de nuevas sensaciones. Se corta el cordón umbilical. El orificio ubicado entre las dos cámaras superiores del corazón se cierra. Los pulmones comienzan a moverse y a bombear aire. De una sola célula en el momento de la concepción a 200 millones de células cuando se produce el nacimiento, el recién nacido comienza a vivir en el mundo exterior.